Hemos terminado la parte de las religiones politeístas, que daban culto a muchos dioses. Y vamos a comenzar ahora el estudio de las religiones monoteístas, que son aquellas que consideran que solamente existe un dios y no existen más dioses, y solamente dan culto a ese dios. Hay tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam, en ese orden, porque así es como aparecieron. La primera fue el judaísmo. Vamos a ver esta en primer lugar. El judaísmo no surge en Israel, sino que surge en Mesopotamia, sobre el año 5500 antes de Cristo, muchísimo tiempo. Y surge con un personaje que se llama Abraham. Es considerado el padre de la fe para las tres religiones monoteístas, para judaísmo, cristianismo y para el islam. Para el judaísmo, que es la religión que estamos nosotros estudiando ahora, es muy importante la tradición y la historia. Toda la historia del judaísmo es la historia del pueblo de Israel a lo largo de toda la historia. Los padres decían a sus hijos lo que Dios había hecho con su pueblo a lo largo de la historia, y así iba pasando la religión de padres a hijos, y luego ya con el tiempo se fue escribiendo y se fue recopilando, formando pequeños libros, hasta que se formaron lo que hoy conocemos como la Torá. La Torá es el libro sagrado judío, que es un equivalente más o menos, de nuestro Antiguo Testamento en la Biblia. ¿eh? Recoge los 5 primeros libros, el Pentateuco, los Salmos, los Profetas, los libros históricos, bueno, más o menos. Como la historia es tan importante para el judaísmo, vamos a ir viendo un recorrido histórico del judaísmo, pero solamente de los elementos más importantes. Vamos a comenzar con Abraham. Abraham era un pastor de Mesopotamia, también un comerciante, un vendedor de ganado, era seminómada, tenía un sitio, pero iba también de un sitio a otro. De alguna manera Dios se le aparece, no sabemos exactamente cómo porque no viene recogido en la Biblia, y le dice que deje su tierra, que deje todo lo que tiene y vaya a una tierra nueva, a una tierra distinta que Dios le promete, y además le promete que esa tierra va a ser heredada por su descendencia. Abraham no tenía hijos, lo que más quería era tener una descendencia, pues se fía de Dios y emprende ese camino. Es un camino muy largo hacia Palestina, lo que sería Israel. Y bien, una vez que ya llega a Israel, resulta que el hijo que Dios le había prometido para que heredase esa tierra no estaba, no le había dado ningún hijo. Ante eso, viendo la tristeza de su marido, pues Sara, la mujer de Abraham, le dice que tenga relaciones con su criada, con su esclava, que es egipcia, y que ella aceptaría a ese hijo como suyo propio. Muy bien, pues Abraham tiene un hijo con la esclava. Ese hijo se llama Ismael. Muy bien, pero al cabo del tiempo resulta que Dios se le vuelve a aparecer y le dice que va a tener un hijo, que va a tener un descendiente como le había prometido. Y ese descendiente no sería Ismael, sino que sería un descendiente con su mujer. Su mujer ya era anciana, Abraham también, pero su mujer era anciana y ya no podía tener hijos. Además, no era fértil.
ella no podía tener hijos. Bien, entonces la mujer se ríe de lo que le dice Abraham y al hijo que tienen le llaman Isaac, que significa hijo de la risa, ¿eh? O la risa de Dios. Bien, pues cuando, cuando Sara, la mujer de Abraham, tiene a Isaac, ya no acepta a Ismael, al hijo que había tenido con su esclava. Y entonces le dice a Abraham que la expulse, que la eche. No quiere saber nada porque ya tiene a su hijo y ya no quiere saber nada del hijo de la esclava. Abraham le pide a Dios que cuide de la esclava, que cuide de ese niño, que también es su hijo. Y Dios le dice que sí, que hará también un gran pueblo a partir de Ismael. De hecho, la esclava y su hijo Ismael parten hacia Arabia, se establecen allí y allí formarán la tribu de los ismaelitas. De allí procede la religión del Islam. ¿eh? De hecho, el islamismo tiene como descendencia a Abraham a través de Ismael. Muy bien. Isaac, que será el hijo que hereda la tierra de Palestina, la tierra de Israel, va a tener dos hijos, Esaú, y tiene a otro hijo que se llama Jacob. El hijo primogénito era Esaú y era el que le correspondía heredar pues esa tierra que él mismo había heredado. Sin embargo, nos cuenta la Biblia que llegando un día Esaú a su casa tenía muchísima hambre y su hermano pequeño, Jacob, estaba comiendo un plato de lentejas y le cambia su herencia ¿eh? por ese plato de lentejas. Y bien, pues su hermano Jacob le dice que sí. Y Dios tiene en cuenta eso y al final es Jacob el que hereda la tierra. Jacob tendrá 12 hijos, que serán las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Cuando Jacob tiene esos 12 hijos, está ya en Palestina, está ya en la tierra prometida en Israel, pero llega un momento en que hay una gran carestía, hay una sequía grande, las cosechas son muy malas, y se entera que en Egipto hay grano, hay trigo, y manda a sus hijos allí. Pero eso lo voy a contar en el próximo vídeo. Ahora mismo, Abraham. Una cosa muy importante de Abraham, es que como no se había fiado de Dios en su descendente, en que Dios le iba a dar un hijo, a ese hijo que tuvo, a Isaac, Dios le dice, muy bien, Abraham, yo te he dado un hijo y ese hijo me lo vas a sacrificar y me lo vas a devolver. Entonces le pide que vaya hacia un monte, que haga allí una hoguera y que sacrifique a su hijo Isaac. Isaac iba ya a degollar a su hijo. Un ángel del Señor le para y le dice que no es necesario que lo sacrifique. Dios ya ha comprendido que Abraham tiene fe y que estaba dispuesto a sacrificar lo que más quería, que era su propio hijo. Este sacrificio de Isaac, del hijo de Abraham, va a ser luego un paralelismo con el sacrificio que Jesucristo hace de su propio hijo.
que Dios hace de su propio Hijo, de Jesucristo. Si Dios le dice a Abraham que no es necesario que sacrifique a su hijo, el propio Dios sí sacrifica a su Hijo, a Jesucristo. Jesucristo realiza un sacrificio por cada uno de nosotros en nombre de Dios, en nombre de Dios. Y Dios ve ese sacrificio como bueno, ¿eh? No lo para, sino que lo realiza. Ese es el paralelismo que hay entre el sacrificio de Isaac y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Vamos a continuar luego en otro vídeo con la historia de José, que es uno de los hijos de Jacob.